Es curioso pensar que el número 1 de nuestra cuenta regresiva estaba relegado a ser la última creación del genio tras las bambalinas, Hirobuno Sakaguchi. Corría el año de 1987 cuando la compañía Squaresoft estaba en la bancarrota total y un juego de rol por turnos con la forja de un héroe y todas las leyes básicas de los cuentos de hadas gustó de una manera nunca antes vista en el público nipón, cuyo nombre se grabaría en el corazón de todos los gamers amantes de los juegos de rol. Final Fantasy fue un éxito, sí, pero no sería el último. La renovada Square, con más fuerza que nunca, vio la oportunidad que pocas personas habían visto hasta entonces. Los videojuegos sirven para contar historias, la elegancia, el ímpetu y la magia hicieron el resto. Un año después hubo una segunda parte que tuvo la osadía de continuar todo menos la historia, y es que en esta saga hay que ganarse al público con cada nueva entrega y ese es su secreto. Final Fantasy III tendrá hasta un remake para la portátil de Nintendo y nos recompensa, claro está, por no haberse distribuido fuera de Japón, pero no fue hasta su cuarta entrega cuando la fruta del Edén tomó forma. La manera de salirse de los cánones que ellos mismos se habían creado les sirvió como frescura entrega tras entrega. Su quinta y sexta parte fueron exquisitas en cuanto a la 2D se refiere. Entonces llegaron Cloud y sus amigos en lo que fue la piedra angular de la saga, una de las historias más bellas y mejor hiladas donde se profundiza en todos y cada uno de los personajes, incluso en sus antagonistas. Así, Sephiroth, el eterno rival de Cloud, es considerado uno de los mejores malos de la historia de los videojuegos. Todo el mundo entendía sus motivaciones. Pero el tiempo pasaba, y aunque Final Fantasy VIII fue también una obra maestra, se comenzaron a hacer comparaciones con las anteriores entregas. Squall, su protagonista, era quizás demasiado solitario y no cojaba bien entre los seguidores, el listón ya estaba muy alto. Así que en el noveno capítulo se optó por el estilo cabezón tan de moda en la Super Nintendo. Llegó la generación que nos dejó entonces la PlayStation 2. Final Fantasy X nos dejó con la boca abierta al presentarnos un aspecto técnico de infarto. Quizás mucha gente vio una historia demasiado entrevesada, pero su maravillosa manera de contar una trama unida a unas notas de piano que todo el mundo recuerda hizo de la 10ª entrega un juego inolvidable, la cual tuvo un año después la primera secuela directa de un Final Fantasy bajo la ahora llamada Square Enix, la cual lógicamente terminaría siendo en superventas, pero el tiempo corría muy deprisa y el juego de rol online imperaba. Su 11ª entrega puede no considerarse dentro de la saga, pero en su momento se propuso lo que parecía un salto evidente. En 2006 llega a América y Europa uno de los juegos más esperados por los fans, Final Fantasy XII, con un renovado sistema de combate y con una de las historias más maduras de toda la saga. Sin embargo, aunque el juego recibió críticas muy positivas por el sector videojuvenil y revistas especializadas, la pequeña sombra que empezó a cubrir Square Enix después del Final Fantasy XI estaba comenzando a tomar forma. Terminada la generación que dejó tras de sí la PlayStation 2, llega a nosotros la nueva y renovada PlayStation 3 en el 2006. Con una calidad y potencia sin precedentes, vino acompañada durante la E3 de ese mismo año con el primer trailer de lo que sería la 13ª entrega de la saga. Pero las manecillas de reloj seguían corriendo y ninguna aparente fecha de lanzamiento para el esperado Final Fantasy XIII comenzaba a dar malas voces sobre el futuro de la saga. No fue hasta un año después de la salida de la nueva consola que Square Enix liberó un tráiler para el nuevo Final Fantasy. Sin embargo, las sonrisas y alegrías de los fanáticos ante el nuevo lanzamiento no duraron demasiado. El nuevo Final Fantasy, que saldría ese mismo año, no era el título esperado por los jugadores, pero contra viento y marea, el llamado Final Fantasy Tactics, que vería su mercado en la Nintendo DS y la PSP, logró hacerse un lugar dentro de la franquicia. Pero la falta de noticias sobre el desarrollo de Final Fantasy Mayor y las constantes evasiones por parte de Square respecto al tema, dieron mucho de qué hablar a los seguidores de la saga durante los 3 años siguientes. Tras muchos tropezones y malas miras, Square termina lanzando el Final Fantasy XIII para la PlayStation 3 y por primera vez para la Xbox 360. El juego estrenaría el motor gráfico Crystal Tools, el cual dotó de una calidad gráfica preciosista y un nivel de detalle nunca antes visto, además de un sistema de batalla continuo más fluido que las anteriores entregas. Pero toda la potencia y la bella cara de Lightning no fueron suficientes para calmar las críticas de los fans más severos. Tras tener un lanzamiento completamente arrollado vendiendo la descomunal y nunca antes vista cifra de un videojuego de 1 millón de copias durante las primeras 24 horas de supuesta venta tan solo en Japón, la historia y un sistema de juego totalmente lineal le dieron el título del peor Final Fantasy de toda la historia junto con el desprecio de muchos de sus fans. Tras la mala experiencia, Square trata de enmendarse de manera desesperada repitiendo la dosis de llevar la siguiente entrega al mundo online.
Final Fantasy XIV levantaría grandes expectativas al permitir que los jugadores de PC y de PlayStation 3 pudieran jugar en los mismos servidores, pero un sistema completamente bugueado, NPC sin mucho carácter y un mundo incompleto terminaría por cavar el hoyo más profundamente en el que Square se había metido. Pero la esperanza por ver renacer la saga vio una pequeña luz en el año del 2011, cuando llegó a nosotros lo que sería la segunda secuela de un Final Fantasy XIII-2, la cual corrige todos los errores de su hermana mayor renovando la euforia por la franquicia. Tras el aparente éxito conseguido, Square intenta rescatar igualmente al Final Fantasy XIV, reescribiendo la mayoría del código del juego y su motor gráfico, permitiéndonos ver los avances por medio de imágenes y videos de la futura actualización, la cual, si solo sale como lo planeado, nos llegará a finales de este año bajo el nombre de Final Fantasy XIV: A Realm Reborn. Esperamos y deseamos que nos atraiga tanto como sus antecesores. Lo que es seguro es que mientras la magia siga vigente, nosotros podremos seguir soñando. Es por eso que la saga que tras cada lanzamiento nos cita para disfrutar de su maravilloso universo es considerada como la número 1.